Si de historias hablamos, la de la ciudad de Parral es una de las más interesantes. Probablemente algún día caminando por Parral ustedes se percataron o se preguntaron acerca de algunos de los lugares emblemáticos que tenemos hoy en día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fundación de la ciudad de Parral. Y pues más que nada, mi nombre es Fernando y los voy a guiar por este viaje en el tiempo. Les recomiendo que busquen algo para comer, ya que este video va a estar bastante interesante. Tras la caída de México Tenochtitlan en 1521, comenzó una nueva etapa en la historia de lo que hoy es México. La corona española inició un largo proceso de consolidación de dominio sobre los territorios conquistados, estableciendo así el virreinato de Nueva España y buscando controlar directamente sus recursos, su población y su organización política. Durante estos años surgió una sociedad marcada por el encuentro entre dos mundos, mientras las autoridades españolas imponían nuevas formas de gobierno y administración. La Iglesia Católica impulsaba la evangelización de los pueblos indígenas, convirtiéndose en una de las instituciones más influyentes de la época. La estabilidad política alcanzada después de las guerras de conquista permitió el desarrollo de las nuevas actividades económicas. Entre ellas, ninguna tendría un impacto tan profundo como la minería. El gran auge minero comenzó a mediados del siglo XVI con el descubrimiento de importantes yacimientos de plata en Zacatecas, seguido también por otros hallazgos en regiones como Guanajuato y Pachuca. Estos descubrimientos transformaron a Nueva España en uno de los principales productores de plata del mundo. El crecimiento de la minería fue impulsado por innovaciones técnicas como el llamado beneficio de patio. Este era un método que permitía extraer plata de manera más eficiente mediante el uso de mercurio. Gracias a esta tecnología, la producción aumentó considerablemente y la plata novohispana comenzó a integrarse a los circuitos comerciales internacionales. La riqueza generada por las minas provocó una rápida expansión del territorio colonial hacia el norte, además de que se construyeron caminos, surgieron nuevas poblaciones y crecieron actividades complementarias como lo serían la agricultura y la ganadería, destinadas principalmente a abastecer los centros mineros. Sin embargo, el desarrollo minero también enfrentó importantes desafíos, como la escasez de la mano de obra, las difíciles condiciones de trabajo y la dependencia del mercurio limitaron en ocasiones la producción. A pesar de ello, la minería se convirtió en el motor económico de Nueva España y en uno de los pilares fundamentales del dominio español en América. La búsqueda de nuevos yacimientos de plata llevaría a los exploradores españoles cada vez más lejos de los territorios ya conocidos. Hacia el norte se extendían vastas regiones aún inexploradas que pronto se convertirían en el escenario de nuevas expediciones, fundaciones y descubrimientos. Impulsados por la riqueza minera, los españoles comenzaron a explorar las extensas tierras ubicadas al norte de Zacatecas. Estas expediciones buscaban descubrir nuevos yacimientos de metales preciosos y ampliar el control de la corona sobre territorios aún desconocidos. Uno de los primeros intentos fue en 1552, cuando Ginés Vázquez de Mercado se internó en la región en busca del legendario Cerro de Plata. Aunque la expedición terminó siendo un fracaso y el explorador murió poco después. Sus recorridos despertaron un gran interés por la riqueza del norte. La fundación de Zacatecas y el descubrimiento de nuevos minerales en San Martín, Calchihuites, Sombrerete y Avino consolidaron una ruta de expansión hacia el septentrión novohispano. Zacatecas se convirtió en la puerta de entrada a los territorios que más tarde formarían el reino de la Nueva Vizcaya. El principal impulsor de esta empresa fue Diego de Ibarra, uno de los fundadores de Zacatecas. Con su apoyo económico y político, su sobrino Francisco de Ibarra organizó una expedición que recorrió extensas regiones del norte entre 1554 y 1562. Ese mismo año, Francisco de Ibarra recibió de la corona el nombramiento de gobernador y capitán general.
Con esta autoridad fundó oficialmente el Reino de la Nueva Vizcaya, una enorme provincia destinada a organizar la exploración, colonización y aprovechamiento de los recursos del norte de la Nueva España. La creación de este reino buscaba proteger las rutas mineras, asegurar el abastecimiento de los nuevos asentamientos y mantener bajo control un territorio constantemente amenazado por ataques de grupos indígenas. Como parte de este proceso surgieron las primeras poblaciones permanentes. Entre ellas destacó la Villa del Nombre de Dios, fundada en 1563 y convertida rápidamente en un importante centro agrícola que abastecía de maíz y trigo a las regiones mineras. Ese mismo año se estableció Villa Victoria, considerada la primera fundación española en lo que hoy es el estado de Chihuahua. Sin embargo, la vida en la frontera era extremadamente difícil. Los ataques constantes y las condiciones de aislamiento hicieron que el asentamiento fuera abandonado pocos años después. Los testimonios de la época muestran el peligro que enfrentaban los colonizadores. El sacerdote Juan de Miranda relató que debía celebrar misa armado con una pistola y protegido con cota de malla y con un arcabuz junto al altar. En 1567, Rodrigo del Río de Loza fundó la villa de Santa Bárbara y el Real de San Juan. Estos asentamientos se convirtieron en importantes puntos de apoyo para la exploración y explotación minera de la región, aunque también enfrentaron incendios, conflictos y periodos de abandono. Mientras tanto, comenzaron a establecerse misiones religiosas, pequeños centros mineros y haciendas en lugares como el Valle de San Bartolomé. Poco a poco, la presencia española fue transformando el territorio y sentando las bases de lo que más tarde sería el estado de Chihuahua. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la Nueva Vizcaya se había consolidado como la principal frontera norte de la Nueva España. Sin embargo, el descubrimiento que cambiaría definitivamente el destino de la región aún estaba por llegar. Durante décadas los españoles exploraron el norte de la Nueva Vizcaya en busca de nuevos yacimientos de plata. Aunque se descubrieron numerosos minerales, muchos tuvieron una vida corta y no lograron consolidar grandes centros de población. Sin embargo, la región donde más tarde surgiría Parral ya era conocida desde finales del siglo XVI, en donde los caminos que comunicaban Santa Bárbara, el Real de San Juan y las minas de Todos Santos aparecía mencionado un sitio llamado El Parral. Incluso en 1615, el misionero franciscano Juan de Torquemada describió una laguna de la región conocida con ese nombre. Para entonces, diversos pobladores, mineros y ganaderos ya ocupaban parte del valle. Los márgenes de los ríos y los antiguos caminos mineros habían comenzado a integrarse poco a poco a la dinámica económica de la Nueva Vizcaya. Pero el acontecimiento decisivo ocurrió cuando Juan Rangel de Viesma descubrió ricos yacimientos de plata en el posteriormente llamado Cerro de la Cruz. Entre las primeras minas destacó una conocida como La Negrita, denunciada alrededor de 1629. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente por toda la Nueva Vizcaya. En poco tiempo comenzaron a llegar mineros, comerciantes, trabajadores y aventureros atraídos por la promesa de la riqueza. El crecimiento fue tan acelerado que incluso las autoridades intentaron frenar la salida de los pobladores de otros centros mineros hacia el nuevo asentamiento. A pesar de ello, la migración continuó y el lugar siguió expandiéndose. Para 1632, el gobernador Gonzalo Gómez de Cervantes reconocía oficialmente la importancia de las minas del Nuevo Real. En sus informes señalaba que una gran cantidad de personas estaba construyendo casas, haciendas de fundición y nuevas explotaciones mineras, de donde se extraían importantes cantidades de plata para beneficio de la corona española. Ese mismo año comenzaron a establecerse las instituciones necesarias para organizar la población. Autoridades locales, escribanos, ensayadores de metales y representantes de la Real Hacienda.
Aunque no existe una fecha exacta para la fundación de Parral, diversos documentos permiten ubicar su origen alrededor de julio de 1631. Testimonios de la época indican que para entonces ya existía una comunidad minera activa que recibía servicios religiosos y desarrollaba trabajos permanentes de extracción de plata. La importancia del nuevo asentamiento quedó confirmada pocos años después. En enero de 1634 se registró uno de los primeros bautizos conservados en los libros parroquiales de la población. En dicho documento se menciona a Juan Rangel de Viesma como el descubridor del mineral que dio origen al Real de Mitras. El crecimiento de Parral transformó por completo la región. La producción de plata de la Nueva Vizcaya se multiplicó, atrayendo nuevas inversiones, pobladores y rutas comerciales. La riqueza minera permitió además la consolidación de otros asentamientos cerca y fortaleció la presencia española en la frontera norte. Con el paso de los años, San José del Parral se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España y en la sede del gobierno regional durante más de un siglo. Lo que comenzó como un pequeño descubrimiento minero terminó convirtiéndose en una de las ciudades más influyentes del norte novohispano. Y aquí hemos llegado al final de este video que nos puede dar una idea de cómo se fundó nuestra ciudad de Parral. Más adelante veremos algunos videos de cómo se vivieron las diferentes épocas de la historia de México en nuestra ciudad de Parral. Para mí fue un gusto haberlos encaminado por esta travesía a lo largo de nuestra historia. Nos veremos en próximos videos.